tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a la última parte de este homenaje. Los dejamos con los últimos testimonios de todas las personas que han querido aportar su granito de arena y sus lindas y sinceras palabras a un grande que ha pasado y ha dejado en esta tierra mucha sabiduría y mucho trabajo de denuncias antimafia. Así que bueno, les agradezco que estén del otro lado y los comparto para que sigan disfrutando. Pero ve, usted Sin tetas no hay paraíso. Pero usted está mencionando a los mexicanos, a los peruanos, a los colombianos. Nosotros hasta ahora suponíamos que el narcotráfico en la Argentina se manejaba sectorizado, algunos con la cocaína, otros con el paco, con la marihuana, pero que eran básicamente organizaciones latinoamericanas con apoyo en la Argentina. ¿El jefe de todos ellos son italianos? Por supuesto. Eso está en los libros. Eso está en los libros de Nicola Gratteri, está en los libros de Giuseppe Marino, está en la Antimafia 2000. Mire, para que haya mafia, tiene que haber esto. Los capos mafia, los poderes ocultos, o sea, la masonería, la política, y los coletti bianchi. Los coletti bianchi son los cuellos blancos. Son los empresarios que el fiscal Nino Di Matteo es el baluarte de la lucha contra la mafia. Dice en su libro Colusi o Corrupción, dice que los empresarios van a buscar a la mafia. Y en el libro Fiume de Oro, Ríos de Oro, de un libro último de el juez Nicola Gratteri, dice que la mafia tiene tanta plata que puede distorsionar a la economía mundial, y hay una crónica de Antimafia 2000. Este es el único diario monotemático en el mundo que habla, un diario italiano. Sí, que habla de la mafia, que su director es mi amigo Giorgio Mondovani. Entonces, yo sé que es difícil entender y creer que los italianos concurren o andan entre nosotros, pero nunca un italiano va a ser, mire, al fiscal Sparagna cuando se le hay un arrepentido, le dice quiero hablar, ¿no? Y podríamos hablar de cómo es el tema del arrepentido en Italia y cómo es acá, que es cualquier cosa. Tenemos muy poco tiempo. Bueno, pero le explica, un capo bastone, porque así se llama la 'ndrangheta, le explica. Y dice, la 'ndrangheta tiene necesidades urgentes de vida o muerte, dice, de trascender en América Latina por una cuestión de plata. Tenemos que cerrar porque nos sacan del aire. Bueno, vamos a seguir hablando del tema, lo vamos a convocar por una nueva oportunidad. Le agradezco para hablar mucho más. Bueno, gracias. Gracias. Bien, y después de este ping-pong y preguntas y respuestas de este gran programa, Raúl, con su tenacidad y su ímpetu en las contestaciones, es un libro y será un libro abierto para todos nosotros. Así que bueno, ahora presentamos a las mellizas Barini. Buenas tardes, buenos días, según como lo estén viendo este video, nos han pedido, no sé si tenemos mucha calidad para hacerlo, pero nos han pedido que hagamos un video para recordar a Raúl Blázquez. ¿Cómo no recordarlo? Y cómo recordarlo sin reírnos, sin sonreír y sin acordarnos de... Él decía que era un loco, pero bueno, locos estamos un poco todos para... Muchos de los videos eran muy prosaicos, como merece la ocasión, pero nosotros tenemos solo recuerdos de alegría y era una figura muy importante para todos, Raúl en todo era sentido. Único, no va a haber otro Raúl Blázquez. Loco como era, machista como era, peleador como era, tenaz como era, sí, no algo que se puede decir es que no era un tibio. Y eso es más que suficiente para tener las cosas claras de quién era, quién representaba para todos nosotros, de la marca que nos dejó, que dejó acá en el mundo, porque se fue dejando una marca indeleble, pero lo queremos, nada más. Raúl, de la última vez que nos vimos en el 2012, pasaron muchas cosas en el interín, vos te fuiste, nosotros quedamos acá más viejas, más flacas, más pobres, pero más brujas, más sabias, y bueno, tratando de seguir adelante. Las cosas no son fáciles, vos te fuiste en un momento difícil, nadie se esperaba que te fuera y que nos dejaras solos acá en este mundito que así quedó, pero bueno, bueno, tu recuerdo está siempre, no nos vamos a olvidar del hermoso viaje que hicimos juntos,
del charter. En el cual todos descubrimos que el machismo no te sirve fue a los para pies. nada, porque hubo una turbulencia, esto lo saben los que fuimos testigos, éramos 33 en ese vuelo. En el avión y éramos todos juntos. Durante todo el preembarque lo único que se escuchaban eran las carcajadas Y en los base chistes a los machistas de chistes Raúl machistas de Vázquez. Raúl, hasta que hubo una pequeña turbulencia o grande en el avión y lo único que se escuchaba del fondo era ¡ay, mamá! Y era Raúl, así que a partir de ahí nunca más lo Nunca más escuchamos puedo hacer decir un chiste. chiste machista. No, más allá del Eso machismo demuestra o la no. grandeza de ese hombre que por más que tuviera sus convicciones un poco, pero las tenía claras y después sabía aceptar. Si no era por donde había ido por un montón de tiempo, siempre tenía la posibilidad de cambiar. Donde estés, Raúl, Te queremos. te queremos. Te extrañamos, pero te tenemos siempre con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, un beso a todos los que tanto lo quisieron y tanto hicieron por él y que siga su obra porque de eso se trata. Fuerza, Alicia, fuerza para todos los que siguen lo que él dejó. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, como lo que vimos en el video y que nos cuentan las mellizas, no todo era seriedad en la vida de Raúl, también tenía su parte alegre y bueno, recordémoslo de esa manera también. Ahora vamos a presentar a Alejandro Díaz, su discípulo. Y yo tuve la gracia, el honor, el privilegio de acompañar a Raúl Eduardo Blázquez en sus últimos años de vida. Y él tuvo la difícil tarea de acompañar los primeros pasos de mi vida. Durante casi 10 años Raúl fue todo para mí, fue mi amigo, mi compañero, mi confidente, mi principal desafío, mi principal motivación. Fue mi guía, fue mi maestro, fue mi mentor. Y fue en muchos aspectos mi padre y mi viejo. Fue el centro de mi vida. Y lo suficiente que lo llegué a conocer a Raúl, creo que él no hubiera hablado de sí mismo. Creo que él hubiera aprovechado el espacio para hablar sobre lo que había que hacer en este tiempo y en este momento en particular, en este tiempo de la historia. Para Raúl lo más importante era anunciar la segunda venida de Cristo con potencia y gloria, difundir y divulgar la obra del estigmatizado Giorgio Bongiovanni, su vida, sus enseñanzas y por sobre todas las cosas denunciar y revelar el verdadero rostro del anticristo. Dentro de esto, la tarea y las actividades que estaban vinculadas a la denuncia del sistema criminal integrado, como él lo definía, y de las mafias. Esta fue la actividad que Raúl se enfocó en los últimos años de su vida y era lo que él contemplaba como su misión. Más allá de su historia como sanador, más allá de su historia como abogado, como activista, como estudiante, más allá de su historia como eterno joven revolucionario, él entendía que su misión y su meta era esta. Hoy en día, un grupo de personas y mayoritariamente jóvenes siguen y sostienen estas enseñanzas, este camino, este rumbo que Raúl nos ayudó a fijar. Tratamos de hacerlo como lo hubiera hecho él. Eso tengo para compartir. Quienes tuvieron oportunidad de conocerlo a Raúl celebrarán su vida y su buen humor, y quienes no tuvieron oportunidad de conocerlo físicamente, les sugiero lo mismo que les sugiero a todos. Piensen en él y a la velocidad del pensamiento ahí Raúl va a estar, dispuesto a ayudar, dispuesto a colaborar, dispuesto siempre a servir a nuestro Señor Jesucristo. Eso, un fuerte abrazo para todos. Un grande Alejandro, porque también él está trabajando en Antimafia, así que un abrazo grande para él y fuerza, adelante,
que tuviste un gran maestro, ¿eh? Y ahora vamos a ver un programa que se llama Conclusión TV, conducido por Alejandro Maidana, quien él también lo entrevista a Raúl ya casi diría en sus últimos meses de vida de Raúl. Ya estaba, su cuerpo no era el mismo, su figura no era la misma, pero bueno, vamos a escucharlo porque realmente siempre vale la pena sus palabras. Por eso Raúl Blázquez, que hoy nos visita de la red antimafia de Milas, viene a Rosario después de un periplo importante, a sabiendas de su esfuerzo, así que el agradecimiento a Raúl por estar presente. Gracias, Raúl. No, el agradecido soy yo, gracias Alejandro, gracias a este diario, a esta red de verdad, y la verdad que estoy muy agradecido de estar acá, para que se conozca la verdad sobre la mafia, porque está bastardeada su palabra a propósito desde el poder y sobre todo en la Argentina. Sin duda, si bien venimos hablando, hemos profundizado un poquito tras bambalinas, como suele decirse, es muy grande la palabra mafia para que de manera constante y de manera altisonante se esté nombrando, ¿no? Porque dice, eso es un mafioso, ¿qué mafia? ¿No? Y cuando te escucho a vos, Raúl, me presentás a un monstruo verdaderamente imponente. Yo creo que para que se sepa la verdad, para desvirtuar, digamos, la posición, por ejemplo, que tiene el gobierno argentino ahora en la actualidad, donde generalmente los sindicatos son mafiosos, y no es así. Habrá sindicalistas como Triaca Padre, que ha sido un delincuente, una persona que no podía mandar a su hijo al cardenal Newman porque el sueldo de una persona del plástico y más de un dirigente sindical no alcanzaba ni para pagar la cuota del cardenal Newman. Ahí tenemos un delincuente. Pero no era mafioso, era un ladrón. Claro. ¿Está claro? Bueno, yo creo que hay que hacer una pequeña disquisición, dar un concepto, una definición sobre mafia, pero yo basándome en un historiador que es Giuseppe Carlo Marino, cuyo libro Historia de la Mafia lo recomiendo porque es muy abarcativo y muy prolífico, él habla y dice que es una estructura de poder, Estructura. Uh-huh. No es la mafia de los taxis, esos son zaraza. Uh-huh. Es una estructura de poder con extraordinarias ramificaciones en la sociedad civil y el Estado. Yo creo que esto lo dice todo. Pero Leonardo Sciascia, que ha sido un eurodiputado, una persona muy intelectual, muy reconocida en Italia, que participó en la comisión de investigación del asesinato del primer ministro demócrata cristiano italiano que fue asesinado por la Brigada Roja, que no fueron ellos, dice que se trata de una organización criminal con fines de enriquecimiento ilícito para sus asociados, con fines violentos, que entre la producción y el consumo, el capital y el trabajo, y el Estado y los particulares. Mirá vos. Ahora, se trata, dice, de una organización que tiene una economía parasitaria, dice Leonardo Sciascia, eso me faltó. Una organización con una economía parasitaria, basada en la violencia. Ahora, pongamos los pies en la Argentina. Letes, Lelic, Levax, que no son para todos los oyentes, no son porque en el año 81 conozco el tema, en el año 2001, cualquiera iba y hacía un plazo fijo. Ahora las Letes, las Lelic y las Levax se las dan a los bancos, que forman parte del sistema criminal integrado del planeta. Los bancos esenciales en el narcotráfico, si después querés hablamos de eso. Entonces, impuesta por la violencia, no es para cualquiera, no paritarias. La Constitución en su artículo 14 bis dice que habla de paritaria, no habla de límites y sobre todo con una economía inflacionaria. O sea, violencia en la represión a los jubilados, violencia en el aumento, violencia en el cálculo de ingreso a los jubilados, que la Corte dijo que estaba mal hecho. Entonces no podemos decir que los sindicatos son mafiosos. Yo creo que cuando uno mira el poder y ve que, por ejemplo, en 3 años y medio no se agarró un capo mafia, bueno, a mí no me llama la atención de eso. No me llama. ¿Tiene un origen la mafia? Sí, el origen de la mafia es Sicilia. Es una organización que tiene 200 años. El primer, digamos, mafioso que
tenía denuncias, que mató personas, que vivía a media cuadra de la plaza de Palermo, Calogero Vicini, don Calò, nunca fue arrestado. Y el día que lo condenaron por un asesinato, a la tarde se fue a su casa. ¿Pero por qué? ¿Ya manejaba todas las redes de ese lugar? Claro. O sea, justicia, acá hay estaba... personas que tienen 600 denuncias y ni siquiera van a declarar. Cuesta imaginarse, digamos, el mundo de la mafia producto del poder que me estás nombrando, Raúl, ¿no? La mafia es una estructura de poder con extraordinarias ramificaciones en la sociedad civil y el Estado. Jueces, que en Italia se llaman matasentencias, los Bonadío, los Stornelli. Yo tengo mi celular acá, lo entrego a cualquiera, no tengo nada que ocultar. Lo que pasa que no lo hizo el fiscal Stornelli. Lo que pasa es que si Stornelli entrega el celular, yo creo que tenemos elecciones anticipadas en este país. Mira vos qué dato. ¿Por qué no lo entrega? Sin duda. Entonces la mafia tiene jueces, tiene servicios secretos, que es imposible hacer atentados contra jueces, secuestrar personas, secuestrar niños, si no hay una inteligencia previa. Totalmente. Me hablas de Sicilia, después se pasa a otros departamentos de Italia también y ahí comienzan a aparecer, digamos, otras organizaciones. Sí, en Sicilia está la Sacra Corona Unida, en la zona de Puglia, está la Camorra en Nápoles, la 'Ndrangheta en Reggio Calabria y la Cosa Nostra en Sicilia, Palermo, Catania, Palermo, Sicilia. Pero se ha llegado a la conclusión, lo dicen los jueces antimafia y fiscales antimafia, que la mafia es una sola. Claro, que hay códigos entre ellos, digamos. Sí, la mafia es una sola. La 'Ndrangheta ahora creció enormemente, pero respeta a su hermana mayor, que es la Cosa Nostra. ¿Cómo se extranjeriza? Después de la Segunda Guerra Mundial, con el favor que le hace la mafia para desembarcar en algunos lugares en Italia, se extranjeriza a través de Lucky Luciano, que la CIA, el MI5, no hablo por hablar, porque Norman Lewis, que participó en esas tratativas, ha escrito varios libros sobre antimafia. Muy bueno, los recomiendo. Entonces, se extranjeriza, le cuida todos los puertos para que no haya atentados de Alemania en los puertos, controla los puertos, o sabe que si un barco no se carga, no se carga. No, eso lo maneja la mafia, eso está hasta el día de hoy. Y en Gioia Tauro, que es el puerto... ¿Sigue siendo el puerto, digamos, la vía de... Sí, el puerto de San Pablo. De traslado y de negocios de la mafia. Claro, digamos, el puerto, digamos, que es la vedette, es el puerto de Gioia Tauro, que es un puerto chiquito, pero maneja más mercadería que... ¿Y puede cambiar, Raúl, si el puerto está estatizado o está privatizado esto? Bueno, ¿o es lo mismo? Para la mafia, digamos, no hay piedras en el camino, imagino. No, porque pasó a Estados Unidos como Mano Negra, después se llama Cosa Nostra, que Rosario también, año 1920, con los Galifi, con Chicho Grande y Chicho Chico, se llamaba Mano Negra, ¿no? Si querés, después hablamos de eso. Se extranjeriza con Lucky Luciano. Entonces, pero la mafia lo que hace infiltra. Por ejemplo, Vito Ciancimino, que era miembro de la comisión de Cosa Nostra, que es una superestructura más importante que lleva años descubrir, era alcalde democristiano. Cuando Vito Ciancimino se hace cargo de la alcaldía de Palermo, todos los contratos de la obra pública, qué casualidad. Qué casualidad. La obra pública, Odebrecht, lo agarra la mafia. ¿Por qué? Porque la mafia, por ejemplo, si hay un costo laboral, cuando un obrero muere o se accidenta, lo tiran a la calle y le dicen a uno que va pasando, hacete cargo de decir que lo mataste vos, entonces el seguro paga eso. Ellos no tienen costo. Ellos, por ejemplo, cuando reciclan los... Así de explícito, Raúl, me lo contáis, así es. Cuando ellos reciclan, por ejemplo, los residuos tóxicos, hablamos de energía nuclear, ellos agarran un barco, lo llenan y hunden el barco. Entonces, cuando a una empresa multinacional le sale $1 la tonelada, un ejemplo, ¿no? $1 la tonelada, reciclar eso, ellos con 20 centavos el dólar, entonces todo es ganancia para ellos. Claro. Un negocio redondo que se dice. Provenzano, jefe histórico de Cosa Nostra, junto con Rina, tenía en Palermo todo lo que era oncología. Un hombre que tenía 3.º grado. Y bien, ya
en el final, chicos. Ya vamos a ir dando el cierre de este homenaje a Raúl. Muy emotivo porque realmente creo que cada uno aportó su sentimiento, su vivencia que tuvieron con Raúl. Pero como siempre vamos a dejar en el final, después de nuestro saludo, a Giorgio Bon Giovanni las palabras de que dirige esta obra maravillosa, y luego dejamos unas palabras grabadas, nuestras palabras, un sentimiento nuestro grabado al final para expresar lo que sentimos por Raúl. Sí, gracias a todos por compartir este homenaje. Pusimos nuestro cálido amor sobre Raúl, hasta un siempre. Y como él decía, el eslogan que tenía para decirles a todos, y como dice Giorgio, hasta la victoria siempre, todos unidos. Y gracias a todos los que dieron su palabrita de amor, su experiencia con Raúl. Un beso y abrazo desde el corazón para su querida esposa y hasta siempre, Raúl. Bueno, más que decir que las palabras de mis hermanos, bueno, también gracias, Raúl, por dejarnos todo lo que nos dejaste, y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Para mí recordar el gran amigo y hermano Raúl Blázquez es una emoción que me agarra el corazón. Raúl Blázquez ha sido amigo, hermano, compañero de batallas, un revolucionario, era un abogado. Bueno, es porque para nosotros sigue existiendo en otra dimensión. Sí, era un abogado distinto, un intelectual profundo, muy provocador para que la gente reflexionara, se preguntaba. Fue también, en un cierto sentido, periodista, porque hizo muchos programas en las últimas fases de su vida a la televisión nacional. Colaboró con nuestra revista Antimafia 2000 italiana y con las revistas sudamericanas de Antimafia 2000 en Argentina, en Uruguay, en Paraguay. Ha sido un luchador. Entonces recordarlo para mí es un honor. Espero que podamos imitarlos, seguir sus huellas y seguir llevando a cabo ideas de Raúl, que eran ideas de gran libertad, de justicia. Y luego, si me lo permiten, hay una parte de Raúl que poco se habla, pero porque él quería así, la parte que él era un misionero. Él no vivía en las ciudades, su profesión de abogado le podía permitir de ganar mucho dinero, de hablar con gente rica, intelectual, pero él prefirió retirarse en los últimos años de su vida en un lugar de Argentina donde podía ayudar a los niños. Ha sido uno de los fundadores de la gran obra de FUNIMA, los Fundación de los Niños del Mañana, y también colaboraba con mi hijo en Italia y tenía varios chicos. En los últimos años él prácticamente formaba jóvenes en el hogar donde él vivía con su esposa Alicia, también una compañera de las grandes luchas de nuestras ideas, y esto lo tenemos que recordar también, la forma misionaria de Raúl, que a pesar de su racionalismo laico, de su aparentemente, la gente a veces me decía, pero no cree en nada, Raúl es ateo. Yo me reía porque Raúl es un místico, una persona, pero tan hacía bien el trabajo de la lucha en contra de la mafia, que para él era una lucha para todos, laicos, creyentes, de derecha, izquierda, no le importaba, que daba la impresión de ser un periodista o un investigador laico. Y entonces, honor y gloria a nuestro amigo y hermano Raúl Blázquez. Gracias. Tal vez no alcancen palabras para describir lo realizado por Raúl, pero en este pequeño y sentido homenaje intentamos expresar todo lo que él fue, ese gran hombre de bien y siempre, siempre combativo. A los 45 años, en búsqueda de lo espiritual, sintió la llamada. Renuncia a su profesión de abogado en el Banco Provincia de Córdoba
encuentra un sitio en esta provincia, El Cadillo, lugar donde se instala y desarrolla su misión como sanador. Creó un comedor para niños, los niños del monte, entregándoles un plato de comida y dándoles clase de carpintería con su amigo José, quien lo apoya desde el inicio para construir su hogar, lugar y sitio de despedida en esta vida terrena. Gracias, Raúl, por tus enseñanzas nos legaste tu sabiduría, tu bondad, tu fuerza, tu fe, tu justicia, tu amor por los hermanos, tu amor a la obra. Nos enseñaste a pelear por la verdad, por la esperanza de un mundo justo, pensar que la lucha es y será la liberación de nuestras almas. Raúl, no te fuiste, estás con nosotros. Sigues en nuestro corazón, en cada uno que está en esta obra magnífica y divina que tú nos enseñaste a amar y a respetar los valores. Su lema, lo necesario para todos, lo superfluo para nadie, y seguir a Giorgio cueste lo que cueste. Gracias, hermano. Hasta la victoria siempre.